Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Bienvenidos a este espacio. Ya saben, yo soy la psicóloga Brenda Guzbet y el tema de hoy es bastante interesante. Vamos a hablar sobre Qigong y emociones. Y nos está acompañando una gran psicóloga, colega, la psicóloga Adriana Suárez. Por favor, si te puedes presentar, Adriana, para aquellos que no te conocen. Bueno, hola Brenda, muchas gracias. Mira, pues sí, yo soy colombiana, soy psicóloga, como lo has dicho tú. Yo vivo en Italia y en Italia me formé como arte terapeuta, entonces ejerzo, digamos, integrando la psicología con la arte terapia. Y un gusto pues estar acá contigo para hablar efectivamente de este tema que acabas de introducir. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por aceptar y por estar acá. Va a ser muy interesante. Para dar una pequeña introducción, Adriana me contactó y estuvimos poniéndonos de acuerdo, pues porque nos pareció que el tema de Qigong es bastante amplio y quisimos agregarlo como el tema de pues la psicología, ¿no? Que es algo que quizá no conocíamos o no se conoce hoy en día del cómo se puede aplicar esta práctica y usarla como modo de intervención durante la terapia. Entonces, Adriana justamente me comentaba que ella lo practica, ¿no? Y entonces fue como, bueno, pues genial, vamos a empezar a platicar del tema, pues para aquellos que quizá no lo saben y pues para los colegas, para los pacientes y demás público en general, ¿no? Entonces, no sé si tú quisieras agregar algo más, Adriana. No, sí, claro, como lo dijiste, yo cuando te encontré y, o sea, teníamos esta cosa en común, ¿no? Porque me di cuenta que tú lo proponías y también me fui poco a poco dando cuenta que trabajas desde lo corporal, que me parece súper interesante. Entonces, me llamó mucho la atención, pues, conocer un poco tu trabajo porque yo lo practico, como bien dices, pero a nivel personal mío. No lo he integrado, digamos, en la terapia o con las personas. Pero entonces me parece súper interesante desde la óptica de la cual tú lo manejas y lo concibes. Entonces, pues me pareció fabuloso que teníamos esto en común. Y claro, se abre un mundo poder integrar toda la práctica corporal eh, en lo que es la psicología. Sí, totalmente. Creo que por ahí se empieza. Justamente yo comencé a practicarlo porque en la universidad la maestra que nos guió y nos orientó y nos formó daba seminarios que eran posteriores a las clases. Y entonces en ese seminario justamente estábamos trabajando el tema de la disciplina. Y nos dice, bueno, pues vamos a comenzar a practicar con estos ejercicios. Para mí fue muy impresionante el comenzar a conocer la práctica sin saber qué era, ¿no? Como tal, quizá lo teórico que de repente a veces puede llegar a deslumbrar, primero con la forma en la que uno trabaja como psicólogo corporal, invita al paciente o a la persona a que aprenda a través del cuerpo. Entonces, lo primero es sentir, ¿no? A veces es como, bueno, quizá las respuestas no están racionalmente o lógicamente, pero el cuerpo te puede guiar en el saber y puedes aprender a través de esta práctica, por ejemplo. Y entonces, más o menos platicaba esto en el en vivo que tuvimos unos pequeños problemas, pero decía que estos ejercicios que yo hacía en la que nos orientaban y demás, pues me parecían muy fuertes, porque entonces uno empieza a sentirse lleno de energía, lleno de pues vitalidad, pero a veces puede llegar a ser muy cansado la práctica porque pues uno no está acostumbrado, ¿no? Pero bueno, ya iremos quizá viendo ya como las definiciones de dónde viene, qué se hace y demás, pero me parece importante que quizá conozcan esta perspectiva
y igual Adriana, si ahorita nos puedes comentar pues tu experiencia con la práctica, porque pues la mía fue así, ¿no? Posteriormente yo la seguí practicando, llegó la pandemia, yo me di la oportunidad de hacerlo incluso pues a través de reuniones que de repente en escuelas que son de Shinen Qigong las dan mundialmente completamente gratuitas por vía Zoom. Son clases muy largas, son muy temprano, pero pues a uno le permite, ¿no? Conectar con la práctica. Si no me equivoco, es el maestro Oscar Silva el que las brinda. Y también tomé otro curso posteriormente a la pandemia con la maestra Perla y ella pues nos dejó hacer esta práctica para trabajar con los órganos, para trabajar con las emociones y lo complementa muy bien porque aparte nos hace hacer esta práctica por 100 días, ¿no? Entonces es ahí donde empieza como eh, cultivar la disciplina, la constancia y además ver qué pasa cuando uno practica durante tanto tiempo, algo se mueve, ¿no? Esa es como mi experiencia y posteriormente pues yo lo uso en mis consultas. He dado un curso sobre el tema de los hombres, lo utilicé ahí y pues se vienen talleres, ¿no? Pero no me quiero adelantar, entonces Adriana, si nos puedes platicar, por ejemplo, cómo fue tu experiencia, cómo conociste de el Qigong. Sí, claro. Yo, bueno, de lo que dices, primero que todo rescato esta partecita porque me parece súper importante cuando dices que puede llegar a ser muy fuerte. Entonces yo rescato cómo es la importancia de la gradualidad, ¿no? Precisamente pues nosotros nos estamos dirigiendo más que todo pues a un público o a personas que tal vez sean principiantes o que ni siquiera conozcan el Qigong o que no tengan ni idea qué es la palabra, qué es, nunca lo hayan visto, no sepan. Entonces, siempre como de a poquitos, ¿no? Y gradual, gradual, siempre para todo, digamos que una de, de mis guías es esta palabra, gradualidad. Sí, yo lo conocí pues por una práctica personal, más que todo por una recomendación, porque tenía puntualmente un dolor físico. Pero no sé, Brenda, si estamos siendo claras en lo que es en sí el Qigong, porque tal vez lo que yo te decía, quien nunca lo ha escuchado, o sea, que podamos dar una definición concreta de qué es para que se hagan una idea. ¿Tú cómo lo explicarías? Como de la forma más sencilla que puedas explicarlo a las personas que nos están viendo. Sí, yo lo definiría como una práctica corporal donde se hace un trabajo con el cuerpo, ¿no? Y entonces esta práctica, precisamente, el objetivo es mejorar y ver cómo estamos emocionalmente, corporalmente, internamente, en donde no se utiliza más que el cuerpo, la energía y pues al sujeto en sí, ¿no? Es así, ¿no? Y entonces Qigong o Qigong, Qi y Qi vienen de este significado que es energía, ¿no? Y el doctor Pan Ming precisamente hace esta práctica haciendo énfasis en que el trabajo es con la energía, así, ¿no? Es una práctica corporal donde se trabaja con el cuerpo usando los recursos que tiene la persona, el sujeto, el individuo, que son su cuerpo, su mente y su energía. Ok, perfecto. Entonces, en esta óptica, tú dirías, viendo pues al individuo como un todo integrado, entonces tú nos estás diciendo, el Qigong es una práctica donde la palabra Ki o Chi están a indicar energía, ¿no? Como Ujú. esa energía vital. Entonces, tú nos dices, es una práctica corporal donde se trabaja esencialmente la energía y por eso es que va a influir como, pues, concebiendo al ser humano integrado, va a influir pues en la parte tanto física como emocional, ¿justo? ¿Es así? Así es, así es. Y precisamente en el tema de lo físico, ahí ya se abre una apertura, una categoría de lo orgánico, del cuerpo, ¿no? Y entonces lo que agrega el doctor Sergio López Ramos
que es un filósofo, escritor y psicólogo mexicano, es la teoría de la complejidad, ¿no? En esa complejidad se entiende, como bien lo mencionas, que el ser humano no es solamente por partes, no es como la mente y el cuerpo, ¿no? O sea, primero la mente, después el cuerpo, su entorno, no, es parte de una complejidad que hace que el ser humano se construya como es, ¿no? Con la identidad que tiene, con las emociones que siente, con los sabores que quizá predominan en su vida. Y entonces, aquí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que se trabaja así con lo emocional, pero también se agrega el tema del orgánico, es decir, los órganos. Y hay ejercicios que ayudan a que el órgano esté bien y además lo emocional se equilibre y que la persona pueda sanar o, pues sí, mejorar su condición emocional, física y energética usando el recurso de la energía, ¿no? De estos movimientos que hacen con la energía. Y entonces se menciona que en el ser humano se puede trabajar con 3 tipos de energía, que es una energía que viene ya por parte de los ancestros, ¿no? Que es una energía que viene desde hace mucho tiempo, que obtenemos de lo más cercano, papá y mamá, y que papá y mamá lo obtienen de abuelos y así, ¿no? Es algo transgeneracional. Segundo, pues la energía que ya tiene el sujeto en sí, en su cuerpo, en la materia que pues que tiene como tal. Y por último, pero no menos importante, que es aquí el doctor Pan Ming agrega que la energía se obtiene del espacio, del universo. Y entonces se utiliza no solamente pues estas 2 energías, sino también se agrega que en todo momento, en todo espacio hay energía que uno puede obtener para poder seguir trabajando. Ok, no sé si entendí bien, porque entonces tú dices, bueno, hay 3 tipos de energía. A esta última energía a la que tú te refieres, como es una energía externa, quiere decir que yo puedo, que las energías, no sé, que están a mi alrededor vienen a influirme, ¿es esto? Sí, así es, ¿no? Aquí también se le agrega la energía de la tierra, ¿no? Por ejemplo, la energía del sol, de elementos naturales que se encuentran en nuestro espacio, ¿no? Ok, energías externas, pero también de otras personas. Se puede trabajar en grupo. Se dice que en grupo uno, digo, como tal, no es que uno le chupe la energía, pero uno puede trabajar en grupo con la intención de que se mueva algo, de que de ese grupo, de ese círculo en el que yo me encuentro, yo obtenga un aprendizaje, ¿no? Entonces, mi energía cambia, ¿no? Porque entonces lo que, por ejemplo, aquí hacemos en el tema de lo corporal es que se hacen cursos, talleres, en donde uno no solamente llegue a vomitar, ¿no? Como es que a mí me pasó esto, ¿no? Y de repente uno tiene esa idea o aprender nada más, sino también a través de las enseñanzas de mis compañeros, yo pueda quizá mover mi energía, cambiarla y transformarla, ¿no? Entonces, más o menos a eso se refiere el poder trabajar u obtener quizá enseñanzas a través de lo que se hace con otros compañeros, ¿no? Pero aquí más se enfoca en el tema de obtener la energía, pero de elementos naturales, de la tierra, del universo, porque hay ejercicios en donde se enfoca en precisamente trabajar desde ahí. Ok, que entiendo yo que entonces este sería un tipo de energía como más limpia, como pura. Sí, así es. Pero te hago una pregunta con lo que con lo que estabas mencionando. Cuando trabajas en grupo, cuando entonces yo estoy en un grupo con otras personas, em, yo puedo llegar, digamos, a absorber, ahí cómo se habla de energías positivas, negativas, o densas, o altas, bajitas, o densas, cómo sería enfocarlo, y si yo puedo llegar de pronto como a absorber algún tipo de energía que esté, digamos, no sé, que pertenezca a otra persona.
Ah, ok, bueno. Eso es muy importante porque en otro tipo de trabajos, pues sí, quizá si uno está muy vulnerable, ¿no? Si no hay fortaleza en el sujeto, pues va a ser quizá no que absorba energía negativa, pero va a ser muy vulnerable, vaya la palabra, a quizá tomar algo que no le pertenezca, ¿no? Una energía que no es suya, aunque no sea algo para crecer, ¿no? Entonces, aquí lo que uno necesita hacer primero, por eso es trabajar consigo mismo, con su energía, ¿no? El poder hacer un ejercicio en donde, a ver, primero tengo que sentir mi energía. Y de hecho, hay un texto muy interesante que el doctor Sergio hace como una guía para hacer trabajo personal y espiritual para poder empezar a primero sentir mi energía, cómo estoy, cómo me siento, cómo es, cómo la puedo quizá visualizar. Hay ejercicios en donde uno puede quizá como principiante irse guiando a través de esos ejercicios y entonces yo con eso yo tengo que hacer un trabajo porque el día de mañana que yo quiera a lo mejor ayudar a otros a decirles, miren, es que así funciona esto, yo no puedo llegar si no he trabajado primero en mí, ¿no? Y eso es algo que quizá en psicología se ve en el tema del tomar terapia, ¿no? Que un psicólogo también tiene que tomar terapia, que tiene que tener un trabajo y demás. ¿Por qué? Porque si no, yo llego a consulta y entonces lo que pase con el paciente, pues yo siento que ya es mío, ¿no? Por lo tanto, puede ser quizá un tanto fuerte, como mencionaba al principio, porque si yo no conozco esto y yo no tengo una guía, una orientación, obviamente me voy a desequilibrar y más agregando el tema de la alimentación, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona no se alimenta adecuadamente y no tiene energía, de por sí en su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay órganos que quizá están desequilibrados energéticamente, porque quizá la persona tiene algo emocional que hace que no esté estable. Y entonces se le dice, a ver, primero vamos a equilibrar esa energía y entonces ya después quizá pueda tener esta práctica. ¿Por qué? Porque ha habido situaciones y yo lo viví y me han contado testimonios. Se ha visto que si una persona no está equilibrada en ese aspecto, puede llegar a tomar los ejercicios muy fuerte hasta que se le baje la presión o tenga presión alta o se desmaye, ¿no? Creo que es como en toda práctica, como en el yoga, el hacer ejercicio, que uno no puede llegar a algo nuevo sin, quizá, como mencionas, ir paso a paso y además tener ciertas indicaciones en cuenta, ¿no? Pero ya con esto, una persona pues ya lo puede vivir de forma diferente, ¿no? Esto quiere decir que ya con la práctica, yo no tengo por qué absorber algo que no es mío, que no me pertenece, que no es parte de mi energía, ¿no? En el tema del grupo, el hacer quizá las prácticas grupales, cuando uno ya tiene esto en cuenta, pues ya son personas que incluso dentro de la práctica hay para principiantes, para medios, para avanzados, así como en cualquier otra práctica seguramente, que algunos hayan más expertos y otros quizá apenas estén formándose en materia. Y entonces se dice, y el maestro, recuerdo que decía el maestro Oscar Silva, que cuando uno trabaja en grupo, la energía cambia. Uno toma mucha fuerza porque es un grupo de personas que están por un mismo objetivo, ¿no? Al contrario que quizá con los principiantes en donde apenas están sintiendo su energía y entonces se les dice, a ver, primero tienes que enfocarte en ti. No puedes llegar como quizá a, pues ya decirles a otros, no, pues ya haz esto y el otro, porque a lo mejor puede ser algo muy fuerte, porque dentro de lo corporal uno se forma con el objetivo de también empezar a sentir a los pacientes. Uno puede sentirlos, uno puede decir, ah, es que como que cuando menciona este tema me duele la cabeza, pero esto no es mío, ¿no? Yo comí bien, pues todo anda bien conmigo, no me he sentido mal y entonces habla el paciente y justo es en el intercambio con el paciente y uno dice, no, es que no, algo no anda bien, ¿no? Entonces uno dice, ah, no es mío, es de él. Entonces uno se abre a sentir no solamente a sí mismo, sino darse la oportunidad de sentir a otros para el tema de la empatía y la compasión sin la necesidad de que eso se quede, ¿no?
es un trabajo corporal a fin de cuentas, porque me abro tanto que no solamente me siento a mí, sino puedo sentir al otro, pero no con la necesidad de juzgar o criticar, ¿no? Sino para hacer un trabajo con esta persona y decir, esto es lo que siente, ¿no? Esto es lo que pasa y entonces vamos a trabajar de esta forma, o en el tema de la acupuntura, por ejemplo, vamos a picar aquí y acá, o en el tema de las prácticas, vamos a hacer estos ejercicios que le van a ayudar a fortalecer este órgano, o a equilibrar esta emoción, o a expresarla. Bueno, y específicamente ahora que lo mencionas, ¿no? Un poco de equilibrar las emociones. ¿Cuál es ese vínculo o cómo se llega, según tu experiencia, a, pues, a que la práctica, a que esta disciplina, a que esta práctica corporal pueda ayudar como a estabilizar la esfera emocional, el mundo emocional de una persona? ¿Cuál es ese camino o cuál es ese vínculo que permite llegar a esto? Pues lo primero es que se tiene que reconocer y sentir la emoción, ¿no? Eso es algo difícil que se ve en terapia, seguramente tú lo has visto, porque no estamos acostumbrados a mirarnos, a sentirnos, a realmente hacer un viaje hacia el interior y darnos el espacio y la oportunidad para ver qué nos está pasando. Pues por diferentes circunstancias, ¿no? Factores que la rutina, que el trabajo, la cotidianidad, la familia. Y entonces aquí se hace este trabajo corporal para precisamente empezar por lo único que quizá tenga el sujeto, su cuerpo, ¿no? Su cuerpo es una guía que él le puede decir por dónde empezar. Sí, entonces yo siento que, y lo saben, ¿no? A veces los pacientes lo reconocen, pero no están seguros porque dicen es que yo siento que estoy enojado, estoy muy enojado con esto y con el otro y aquello, conmigo. Y entonces dicen, pero no sé por qué, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Y creo que ya en terapia o hablándolo y diciéndolo, nombrándolo como es, entonces uno dice, bueno, por lo menos ya lo reconoces, ¿no? Ya reconoces que hay un enojo en ti, o hay una tristeza, o hay un miedo. Ya sabes la emoción, o si no, también se les puede guiar, ¿no? A ver qué pasa, profundizar. Y entonces, con eso uno dice, bueno, ya lo reconociste, ahora siéntelo. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Cómo se siente cuando hablas de esa situación? Y entonces el cuerpo da señales. Que hay acidez estomacal, que hay un tema con la cabeza, dolor, se sube la presión, o que hay el latido del corazón casi ni se siente, incluso el color de la piel, los ojos, todo eso son señales que el cuerpo está mandando. Que incluso en temas como es que estoy estreñido, o es que me dio diarrea, o es que siempre me duele el estómago, son cosas que sí, o sea, además de que pues quizá comiste algo mal, se le agrega el tema de la alimentación, también emocionalmente qué está pasando, porque tu cuerpo está diciéndote algo y hay que detenerse a escuchar. Y de hecho, dentro de la práctica del Qigong, las primeras, como los primeros ejercicios en las rutinas es siente cómo estás, cómo está tu cuerpo, qué pasa. Y entonces la gente dice, no, pues me di cuenta de que traigo un peso enorme en la espalda, o que se me duermen las manos, o como que estoy derechito, pero como que algo me lleva y entonces estoy hacia adelante y hacia atrás. Y uno dice, ok, no pelees con eso, no es como, ¿por qué? Y entonces de repente empieza lo racional de, ¿y por qué me dolerá? Y entonces, ¿qué será? Y es como, no, simplemente siéntelo. Y entonces date la oportunidad de ir hacia tu cuerpo y ve qué te tiene que decir. Y vamos a también agregar a esto el tema de la respiración. La respiración es una forma de contacto para empezar a sentir el cuerpo y a dialogar con él, porque se hace un diálogo. Y entonces ya con eso puedo decir, ok, ya me sentí, ya sentí que pues me siento mal, o me siento muy triste, o de verdad sí estoy muy enojado porque me empezó a doler y empecé a pensar y entonces regresé, ¿no? Y uno dice, ok, no es fácil,
porque a veces no se tiene la paciencia, porque a veces uno dice, ay, no, no tengo tiempo para eso, no, no, gracias. O uno se distrae porque no está acostumbrado a centrar su atención en sí mismo. Da miedo incluso a veces, porque a uno quizás no le pueda llegar a agradar lo que encuentre. Pero ese es como el primer paso para abrirse a las emociones y sentirlas, y entonces ya con eso uno dice, ok, vamos a usar la energía que tienes. Y se hacen ejercicios con la energía que uno posee. Hay dos ejercicios que el doctor Sergio menciona en el libro que les mencionaba para poder sentir la energía. Y entonces se siente, o sea, porque la gente a veces es muy cerrada o siente que pues es como psicomagia o hechizaría o cosas que para nada, ¿no? Que de verdad están, y entonces a través de esos dos ejercicios uno puede empezar a sentir y a vivir la energía como tal, como está, porque hay otros ejercicios en donde uno puede llegar a sentirse muy cansado, porque entonces eso quiere decir que su energía se está desgastando, está consumiéndola en situaciones que quizá están desequilibrando a la persona. Entonces, por eso es que en el tema de lo emocional, primero es sentir y reconocer, ¿no? Y entonces ver, a ver, esta emoción puede que esté desgastándote, puede que esté dañando tu cuerpo. ¿Por qué? Porque puede que tengas tu hígado intoxicado, porque puede que tus pulmones estén no respirando adecuadamente, porque tu vaso no está haciendo su labor, etcétera, ¿no? Señales que uno ya conociendo el cuerpo uno puede decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Igual y no todo se le alude a lo emocional, pero es un gran complemento. Y en el tema del Qigong se hacen estas prácticas y entonces dice, vamos a trabajar ahora con el órgano del hígado, que se relaciona con la emoción del enojo. Y entonces se hacen ejercicios en donde la persona primero sienta su enojo y lo vea como tal, lo reconozca. Posteriormente a ello, que vea qué quiere hacer con el enojo, ¿no? Es que no solamente se trata de verlo y ya, y uno dice, ah, pues ya lo reconocí y eso es todo. Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Lo quieres estancar? ¿Lo quieres guardar? ¿Lo quieres mover? El punto es aprender a vivirlo, ver de dónde viene, ver para qué me sirve. Cada emoción tiene una función y entonces en la práctica se dice, gracias a la práctica se mueve esa energía y entonces al órgano lo ayudamos y aparte yo puedo expresar y puedo externar la emoción. Y ya no la ando cargando y ya no ando desgastando mi energía, mi cuerpo y mis órganos en esa emoción en particular. Te hago entonces una pregunta, muy seguramente ya en lo que dijiste está la respuesta, pero un poco para que quede más claro a quien nos escucha tal vez. Entonces se podría decir casi que desde lo que es, desde el conocimiento del Qigong, se puede decir que cualquier desequilibrio físico, orgánico y cualquier desequilibrio emocional proviene en realidad de un desequilibrio energético y que al resolver este equilibrio energético, es decir, cuando yo armonizo mi campo energético, mi nivel energético, entonces voy a estar resolviendo el desequilibrio emocional y es así cuando mi emoción se estabiliza. Y es obviamente al estabilizarse mi emoción, pues se estabiliza mi mundo interno, me estabilizo yo. Pero es esto, es así. Se entiende que un desequilibrio energético, un desequilibrio emocional, perdóname, proviene del desequilibrio energético en realidad. Sí, sí puede ser, porque también, bueno, aquí entendiendo que la emoción viene de afuera, ¿no? O sea, la emoción no es que yo, y es algo que siempre digo, ¿no? No es que yo un día despertara y dijera, "Ay, quiero estar enojado con la vida", ¿no? No es así, o es que desperté y tengo miedo, ¿no? Son situaciones externas a nosotros que como sociedad llegamos a construirnos, y emocionalmente las emociones son pues relacionadas con un tema social, con el tema de las relaciones.
Y entonces, como yo le presto tanta atención a eso hace que yo me desequilibre energéticamente. Y entonces no puedo estar bien, ¿no? Quizá estoy más distraído, quizá me siento más cansado, quizá hay alguna situación porque esa emoción está afectando a mi órgano y eso también, los canales energéticos de los órganos, pues precisamente tienen que ver con la energía que hay en el cuerpo. Por eso también se hacen los ejercicios para equilibrar la energía del órgano. Y por eso se trabaja con los órganos, ¿no? Porque la emoción los está desequilibrando. Entonces, quizá el equilibrio, el balance que debería de haber de estos 5 órganos, tesoro y 5 taller, que es a través de la teoría de los 5 elementos, pues uno puede ver y decir, ok, es que a su vez el órgano está desequilibrando a otro y luego a otro, y entonces es una cadena para que uno puede llegar incluso a enfermar. Y por eso es que a través de los ejercicios se reconoce, se mira, se siente la emoción y se equilibra. Así es como funciona y como lo ve y yo lo he vivido y lo he trabajado desde la psicología de lo corporal y el doctor Sergio agrega esto a esta teoría del doctor Pan. Ok, Brenda, ya que mencionas, digamos, un poco, bueno, la práctica, los 5 elementos, no sé si me voy adelantando un poco, pero contándoles ya les vas a ampliar tú, que vamos a precisamente a proponer este taller donde me imagino, pues te pregunto, me imagino que vamos a ampliar cómo va a ser pues un taller estructurado que va a tener una primera parte, una parte inicial de práctica, pero podremos ampliar en ese espacio para quienes estén interesados esto que nos acabas de contar de los 5 elementos. Tendremos espacio de ampliarlo ahí porque también me parece súper interesante. Sí, claro que sí. Yo creo que es muy importante para quizá que las personas, los participantes, empiecen a reconocer, ¿no? No conocemos a veces la estructura del cuerpo, los órganos, el tema orgánico y la función que tiene cada uno de estos. Y además agregarle pues esta teoría de los 5 elementos para que conozcan, ¿no? Y pues es parte de un todo, ¿no? La complejidad es así. La teoría de la complejidad menciona que pues se tienen que utilizar los recursos que hay pues para que el ser humano se equilibre, ¿no? Entonces no somos limitados, ¿no? No queremos tampoco decir que el Qigong que es milagroso y entonces con eso uno se va a curar, aunque el doctor Pan Ming tiene escuelas y tiene una escuela y un hospital en donde personas que son diagnosticadas con cáncer, pues han logrado, pues por lo menos hasta mi conocimiento, donde yo sé, como pararlo, ¿no? Y vivir más tiempo, alargar el tiempo de vida que muchos médicos occidentales les dan, ¿no? Pero claro, esto tiene que ver con el tema de la energía, el trabajo corporal, la alimentación, ¿no? Y entonces por eso es que uno dice, es que se puede, ¿no? Incluso lo hemos visto acá en México casos así, ¿no? De personas que uno dice, bueno, no es que curemos, pero por lo menos uno detiene la prolongación y la metástasis y entonces la persona en vez de durar un año, tiene 5 años más de vida, ¿no? Es un trabajo así, ¿no? Entonces, eh, el objetivo de esto es darles una herramienta, porque a fin de cuentas es eso, es una herramienta que a ustedes les puede brindar mucha, quizá respuesta, quizá un recurso en donde ustedes puedan decir, bueno, esto me ayuda, ¿no? Esto me va a fortalecer, esto me va a hacer sentir mejor, porque pues ese es el objetivo, ¿no? El poder utilizar los recursos que uno tiene para equilibrarse y pues vivir tranquilamente y como a mí me gusta decir, en armonía, ¿no? Porque las emociones siempre van a estar. No por esto ya uno no va a sentir, ni se va a sentir mal nunca más. Al contrario, es más bien obtener estas herramientas, pues para que el día de mañana que llegue una situación externa a mí, pues yo diga, pues no pasa nada, ¿no? Lo vivo, pero además no lo guardo, no lo dejo, porque el cuerpo no está diseñado para guardar,
y lo saco, lo externo y lo muevo. Entonces, completamente sí, en el taller yo creo que sí sería muy importante darle cabida a este tema de la teoría de los 5 elementos porque ayuda bastante a conocerse más a sí mismo y a conocer su cuerpo a las personas. Claro que sí, muchas gracias Brenda. Sí, yo la lectura que le doy pues con lo que nos comentas, la óptica bajo la cual lo miro, la lectura que le doy es la lectura del autocuidado, ¿no? Más que entender como la curación en sí es como un proceso en el que cuido y me cuido. Y entonces en esta óptica de este autocuidado es que yo integro todas las partes, todo lo que me compone y como bien dices tú, pues cualquier situación que se nos presente en realidad es multifactorial. Entonces, así como somos seres complejos, también las causas pues son complejas, no en el sentido de complicadas, sino de completas. Entonces, esta es mi lectura y con esto un poco me quedo, como también un poco la invitación a las personas que estén interesadas en acercarse más a su mundo emocional para entenderse, pero en esta óptica del autocuidado, de cuidarse y, por qué no, de cuidar a los demás. Entonces, es una buena práctica de cuidado, como lo dices tú, de empezar a conocer el propio cuerpo, el mundo emocional y para mí es la palabra que me gusta mucho es abrazar. Eh, Abrazar la emoción y esta práctica que hoy tú nos das una pincelada, pero que tenemos el gusto de invitarlos para que asistan al taller, es una práctica precisamente que puede, como nos lo has contado tú, pues abrir como un camino a la estabilidad emocional. Gracias a raíz de que me estoy cuidando, que estoy integrando mi cuerpo y mis emociones. Sí, así sin más, Adriana. Entonces, pues para que sepan más del tema, los invitamos al taller. Estaremos subiendo toda la información a nuestras redes sociales. Será en línea, entonces para que estén pendientes de las fechas, los horarios y demás. Gracias por acompañarnos en este espacio donde aprendimos sobre Qigong y emociones. Estén pendientes en nuestras redes sociales para tener toda la información sobre los talleres en línea. A mí me siguen como @mujer.armoniosa en Instagram y Brenda Guzbet en Facebook. A la psicóloga Adriana Suárez la siguen como @equilibrio.psicoemocional. Nosotros nos vemos hasta la próxima.